Proverbios 18:14, para comenzar aquí este análisis de hoy. Proverbios 18:14. Y en cuanto lo tengan pueden decir amén. Nos ponemos de pie, voy a leer un solo versículo para comenzar. Leo el versículo, oramos y se pueden sentar. Proverbios 18:14 dice la palabra de Dios: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Mira eso. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Está diciendo aquí el versículo que un ánimo angustiado, el ánimo angustiado es peor que una enfermedad. Hoy vamos a estar hablando acerca del desánimo, comenzando esta serie de mensajes, esta serie de enseñanzas, esta serie de enseñanzas sobre el desánimo, bajo el tema ¿qué dice la Biblia? Vamos a comenzar a profundizar en algunos temas, ¿qué dice la Biblia sobre algunos temas? Y hoy vamos a comenzar, hablando acerca del desánimo, amén. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, mi Cristo, que seas tú ministrando tu palabra y enseñándonos, Señor, los misterios que hay, Señor, y la sabiduría oculta, Señor, para que podamos apropiarnos de ella y poder encontrar soluciones, Señor. Llaves de sabiduría para poder salir adelante en la vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia de Jesucristo dice, amén, amén, amén. Se pueden sentar. Ahora sí. Terrible. Así que esta serie de enseñanza que vamos a comenzar a analizar hoy, este estudio fue inspirado. Yo no acostumbro a hacer estudios de esta manera. Aquellos que llevan un tiempo aquí saben que a mí me gusta estudiar la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y así tiendo a llevar los estudios. Pero en esta ocasión Dios puso en mi corazón que comenzara a hacer un estudio específico del tema del desánimo por una situación personal que comencé a atravesar. ¿Cuántos saben que su pastor es humano también? Su pastor es humano también. Atravesamos situaciones, atravesamos problemas, tenemos también nuestras propias luchas de fe, tenemos también nuestros propios reclamos delante de Dios cuando las cosas no salen de la manera en que nosotros esperábamos que iban a salir. Y recientemente tuve un proceso en mi vida que me llevó por este camino. Yo comencé a darme cuenta que me estaba cansando, que estaba como cansado. Estaba frustrado, estaba levantándole como unos reclamos a Dios en mi tiempo de oración. Incluso mi vida de oración comenzó a menguar. De momento me di cuenta que no quería orar. Y cuando tú te das cuenta que no quieres orar, hay que ver por qué. El asunto no es que quise dejar de orar, el asunto es por qué. Porque si no quiero orar, orar es hablar con Dios. Y si tú no quieres orar, lo que significa es que no quieres hablar con Dios. ¿Es por qué? Porque aquellos que hemos recibido la revelación o hemos llegado a entender que nuestro Dios es nuestro Padre, nosotros tenemos algunas expectativas de nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros esperamos que nuestro papá nos proteja y nos cuide de algunas situaciones. Y cuando nosotros no vemos la protección y el cuidado de Dios de la manera en que nosotros la estamos esperando, porque eso no significa que Dios no esté cuidando de nosotros, eso no significa que Dios no nos esté protegiendo, eso no significa que Dios nos esté bendiciendo. Lo que significa es que lo está haciendo de una manera que no esperábamos nosotros. Yo he llegado a entender que los procesos difíciles en la vida nos bendicen mucho más que los tiempos de paz. Pero qué difícil, ¿verdad? Pero qué difícil.
Porque nosotros quisiéramos promoción y aceleramiento en tiempos de paz. Pero a veces tenemos que atravesar el valle de sombra y de muerte para poder conocer a Dios en maneras más profundas. A veces tenemos que atravesar la enfermedad para poder conocer al Dios sanador. A veces tenemos que atravesar la escasez para conocer al Dios proveedor. Y eso es bien fácil decirlo desde acá, cuando yo no estoy atravesando el problema de escasez, cuando yo no estoy atravesando la enfermedad. Pero cuando estoy allá adentro, es bien difícil ver que Dios está obrando. Es bien difícil ver que Dios me pudiera estar bendiciendo en medio de mi quebranto, en medio de mi enfermedad. Y yo comencé a atravesar este proceso y caí en un desánimo. Y yo sabía, porque esta no es la primera vez, ¿verdad? Después de cierto tiempo de tu caminar con Cristo, tú llegas a conocer la fidelidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y yo he conocido la fidelidad de Dios en momentos bien difíciles en mi vida. Así que yo, cuando entré en este proceso, yo sabía lo que tenía que hacer. Yo tenía que buscar respuestas y yo sabía dónde encontrarlas. ¿Cuántos tienen una Biblia? Aquel que tiene una Biblia debe saber el tesoro que tiene en sus manos. Dice la palabra que los misterios del reino están escondidos. Que el reino de Dios es como un tesoro que un hombre encontró en un campo, y cuando lo encontró se fue y vendió todo lo que tenía para poder comprar el campo y quedarse con eso porque encontró ese gran tesoro, el reino de Dios. El reino de Dios. Cuando tú tienes la palabra, tú tienes los misterios y la sabiduría del reino de Dios. Y yo sabía en dónde encontrar las respuestas que yo necesitaba, así que yo comencé a buscar respuestas. Y quiero compartir con ustedes lo que he encontrado. Encontré que la palabra desánimo no aparece en la Biblia, ni la palabra desanimado. Y luché con esto por un tiempo, porque yo dije: Señor, ¿cómo es posible que no aparezca este concepto en tu palabra si tu palabra contiene todo tu vocabulario? Y ahí de momento entendí. Desánimo no es parte del vocabulario de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se desanima. Dios no se desanima. Ahora, la palabra ánimo sí aparece. La palabra ánimo aparece 41 veces en la Biblia, entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, y aparece de diferentes maneras. Se refiere al ánimo resuelto. Se refiere a la amargura de ánimo, también se refiere al ánimo amargado. Se refiere al ánimo voluntario, se refiere al ánimo para trabajar, se refiere al ánimo angustiado, se refiere al ánimo de despecho. ¿Cuántos han sentido el ánimo de despecho? Se refiere también al enconamiento de ánimo, enconamiento. Eso casi parece una mala palabra, ¿verdad? Pero no es una mala palabra. Enconamiento de ánimo lo que significa es rencor. Rencor. Se refiere también al buen ánimo, se refiere a poco ánimo y se refiere al doble ánimo, para dar algunos ejemplos. La mayoría de las veces, cuando la Biblia nos presenta la palabra ánimo, lo presenta en un contexto de alguien que fue enviado por Dios para darle ánimo a una persona desanimada. Y lo vemos muchas veces. Jesús se lo dice a sus discípulos: ten ánimo. Muchas veces lo encontramos en el Nuevo Testamento a Jesús mismo diciéndole: cobren ánimo, tengan ánimo, ten ánimo, soy yo. Cobra ánimo, no tengas temor. Y así sucesivamente aparece en varias ocasiones. Ahora, la Biblia presenta el desánimo en al menos 5 contextos. Número 1, desánimo por frustración. Desánimo por frustración. Número 2, desánimo por tristeza. Y el desánimo por tristeza nosotros en el 2019 posiblemente le llamaríamos depresión. Desánimo por remordimiento. Una persona que se siente tan y tan culpable y avergonzada por sus actos que cae en un estado de desánimo. Queda paralizado.
Y aquí siento hacer la salvedad o la distinción entre la carga en el ánimo que podría ser del espíritu y la carga en el ánimo que podría ser de la carne. La carga por el remordimiento que cae sobre el alma o la carga que cae sobre la carne podría ser la culpabilidad que viene del maligno. Ese es el desánimo que es por remordimiento, pero es el tipo de desánimo que me detiene. Y esa es la manera de yo poder discernir o distinguir entre un sentimiento que podría ser del enemigo o un sentimiento que podría ser de Dios. Porque cuando el desánimo viene a causa del enemigo, viene con un sentimiento de vergüenza y de culpabilidad. Y esto es clave, esto es bueno que lo apunten por allí, para que podamos identificar. Discernimiento de espíritu es uno de los dones, y esto es algo que se activa en el nombre poderoso de Jesús en este lugar. Cuando la carga crea en ti un sentimiento de culpabilidad o de vergüenza, y como resultado lo que hace es que te detiene, entonces eso viene del maligno. Pero hay un tipo de culpabilidad que no viene del maligno. Hay un tipo de carga que la Biblia lo define como el redarguir del Espíritu Santo. Es un sentimiento de culpabilidad. Es ese sentimiento que cuando yo cometo algún pecado yo me siento mal por haberlo cometido, pero no es un sentimiento que me detiene, es un sentimiento que me está impulsando para yo venir a rendirme delante de Cristo. Así que ¿cómo yo puedo discernir entre uno y el otro? Cuando el sentimiento viene del infierno, viene para estancarme, viene para detenerme, viene para cortar mi comunión con Dios, viene para detener mi crecimiento espiritual. Y este es el tipo de sentimiento que a mí me dan ganas de dejar de venir a la iglesia. Este es el tipo de sentimiento que a mí me dan ganas de dejar de orar. Yo no quiero volver a orar, yo no quiero volver a leer la Biblia, yo no quiero poner música cristiana. ¿Por qué? Porque me siento tan y tan culpable y tan avergonzado que no quiero que Dios me mire. Y esto fue lo que le pasó a Adán y Eva cuando pecaron. Dice la palabra que en el momento en que ellos pecaron, en el momento en que ellos comieron del árbol de la ciencia y del bien y del mal, que Dios les dijo, esto no lo puedes tocar. Cuando ellos comieron de allí, ¿qué dice la palabra? Que en el momento ellos se sintieron avergonzados porque estaban desnudos, y ellos entonces se escondieron cuando escucharon que venía Dios por ahí. Ya tú sabes que eso no es del Espíritu Santo. Ese no es el redarguir de Dios, esa es la culpabilidad del maligno, que lo que hace es tratar de que tú te escondas de Dios en vez de presentarte delante de Dios y reclamar la sangre de Cristo sobre tu vida. Que te mueve, cuando es del Espíritu Santo, te mueve a arrepentirte, te mueve a reconstruir esa relación con Dios. Número 4, el desánimo por confusión. Desánimo por confusión. Y número 5, el desánimo por temor. Y el desánimo por temor, ahora en el 2019, posiblemente los psicólogos y los psiquiatras le llamarían a eso ansiedad. Así que yo comencé a buscar información sobre esto y me di cuenta que tenía demasiado material para traer en una clase, así que vamos a traer 5 clases sobre este tema para profundizar en eso. Desánimo por frustración. Desánimo por frustración es la primera. La segunda, desánimo por tristeza. Desánimo por tristeza, que le podríamos llamar depresión, aunque aquí no vamos a diagnosticar a nadie, porque la psicóloga está allá, no está aquí. Esa es mi esposa. La tercera, desánimo por remordimiento. Remordimiento y arrepentimiento son 2 cosas diferentes, pero vamos a llegar allí. La cuarta, desánimo por confusión, y la quinta, desánimo por temor o ansiedad. Hoy, en esta primera parte de la serie de enseñanzas, vamos a comenzar por el desánimo por confusión. Desánimo por confusión. Y quiero que vayan conmigo a Santiago capítulo 4, versículo 8. Santiago 4, 8.
Llevo aproximadamente un mes dándole vueltas a este tema, así que tengo mucha palabra. Voy a tratar de traerlo de una manera bastante sencilla, de forma que podamos estar fuera de aquí antes de las 9. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Santiago capítulo 4, versículo 8. Hoy vamos a hablar acerca del desánimo por confusión. Santiago capítulo 4, versículo 8 dice: acercaos a Dios, acércate a Dios, y Él se acercará a ti. Pecadores, limpien sus manos, y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Qué poderoso eso, ¿verdad? Y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. El Señor puso en mi corazón que comenzáramos hablando del desánimo por confusión, porque el hecho de que la Biblia nos diga tantas veces que cobremos ánimo, lo encontramos muchas veces que se le dice al hombre desanimado: ten ánimo, cobra ánimo, ten ánimo, cobra ánimo. El hecho de que se le diga al hombre, el hecho de que se me diga a mí que yo puedo tener el ánimo, significa que yo puedo recibirlo. Y todo lo que yo puedo recibir, también lo puedo rechazar. Esto lo que me dice es que el ánimo es un proceso que no se da ni en el espíritu ni se da en la carne, se da en el alma. Porque con el alma es que yo tomo decisiones. Con el alma es que yo decido lo que voy a recibir, y con el alma es que yo decido lo que voy a rechazar. Y aquí vamos a comenzar a dibujar. Nos vamos a convertir en amigos con la pizarra durante esta próxima semana. Tanto los jueves como los domingos. Voy a estar enseñando unos principios y voy a tratar de ser lo más gráfico posible para que lo podamos entender. Aquí yo voy a estar compartiendo algunos conceptos que a mí nunca me enseñaron durante mis primeros 10 o 12 años y nunca lo entendía tan gráficamente como ahora, y es necesario que lo podamos entender. Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El mismo Dios de paz les santifique por completo, y todo vuestro ser. Y mira lo que dice que es todo tu ser. Dice: espíritu, alma y cuerpo. Que santifique por completo. El mismo Dios de ¿qué? El Dios de paz. Así que el proceso de santificación de Dios, al cual tanta gente le tiene miedo, el proceso de santificación de Dios, por el cual muchos hoy se quedaron en sus casas, por el cual muchos deciden alejarse, mantenerse alejados de la iglesia, no es un proceso que trae discordia a nuestras vidas, es un proceso que trae paz. Les santifique por completo y todo vuestro ser. Y aquí desglosa todo vuestro ser. Dice espíritu. Alguien diga conmigo espíritu. Alma. Alguien diga conmigo alma. Y cuerpo. Alguien diga conmigo cuerpo. Así que tenemos tenemos tres partes. Yo quepo aquí. Yo no quepo aquí. Déjame echar esto un poquito para acá. Tenemos tres partes. Tenemos el cuerpo. Yo escribo feo, así que ténganme paciencia. Ámame porque soy tu pastor, no porque escribo lindo. Tenemos el cuerpo, tenemos el alma y tenemos el espíritu. El cuerpo, el alma y el espíritu. En el momento en que una persona llega a Cristo, en el momento en que una persona recibe la palabra del evangelio, en el momento en que a ti te predican el evangelio de Jesucristo y te presentan un plan de salvación, en el momento en que tú tomas una decisión de creer, dice la palabra que todo aquel que cree que Jesucristo resucitó de los muertos, lo cree y lo confiesa con sus labios,
que Jesucristo es el Señor, dice la palabra que en ese momento es salvo. En el momento de tu salvación, pregúntale a la persona que tienes a tu lado, ¿eres salvo? ¿Eres salvo? ¿Eres salvo? Eso es una pregunta bien importante, porque vamos a estar compartiendo unos principios. Dice la palabra que a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién se lo da? Se la da a Pedro después que recibe la revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, o sea, el Salvador profetizado. Todo aquel que reciba el Salvador profetizado recibe las llaves del reino. ¿Cuántos dicen amén? Las llaves del reino no le aplican a aquel que no ha recibido a Jesucristo. Si tú no tienes la salvación todavía, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes derecho a la herencia de celestial porque todavía no eres hijo de Dios. Pero todo aquel, dice la palabra, que recibe a Jesucristo como su Señor, se convierte en hijo de Dios. En ese momento tu espíritu se activa. ¿Y por qué el espíritu se activa? El espíritu se activa porque en el momento en que Adán pecó, dice la palabra que el mismo Dios que lo puso en el Edén, ese mismo Dios le dio las condiciones. El mismo Dios que puso a Adán y Eva en el huerto del Edén le dijo: puedes comer de todos los frutos de todos los árboles que hay aquí, menos de este, porque el día en que tú comas de este árbol, ciertamente morirás. Y cuando Adán comió de ese fruto, ¿se murió? No. Porque comenzó su proceso de muerte espiritual y su proceso de muerte física. Él no tenía una fecha de muerte hasta ese día. Desde ese día los días de Adán fueron contados. Pero ese mismo día él entró en la muerte espiritual, que lo que significa es una separación de Dios. Por eso fue que Dios lo tuvo que sacar del huerto del Edén. Desde ese día la humanidad ha caído en una naturaleza caída o una naturaleza corrupta. Nosotros todos pecamos y por cuanto pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así que nosotros cuando nacimos con el espíritu desactivado o con el espíritu muerto. Pero en el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿cuántos se gozan de la presencia del Espíritu Santo? De momento, en medio de las alabanzas y la adoración, tú sientes algo especial, que no es lo mismo como cuando tú estás en un concierto. Porque yo puedo ir a un concierto de Celine Dion que canta maravilloso y a mí se me pueden parar los pelos, posiblemente con una canción de un artista con un talento y con una letra bien profunda. A lo mejor a mí me dan ganas de llorar, pero no es lo mismo. No es lo mismo una experiencia almática a una experiencia que cuando el Espíritu Santo te toca. Aleluya. Esa es la señal de que hay alguien adentro de ti que antes no estaba. En el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, dice la palabra que en ese momento recibimos la morada del Espíritu Santo, y funciona de esta misma manera. Jesucristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue para poder quitar el pecado de tu vida, porque Dios y el pecado no pueden cohabitar. En el momento en que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre para pagar el precio de tu pecado, en ese momento Él quita el pecado que estorbaba el camino entre Dios y tú, quita el pecado para que el Espíritu Santo pueda venir a hacer morada. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Espíritu Santo viene a hacer esa morada, se activa entonces tu parte espiritual. Se activa el Espíritu dentro de ti, se establece esa conexión entre tú y Dios. Cuando anteriormente tú no podías tener una conciencia espiritual. ¿Por qué? Porque llevamos toda la vida nutriendo esta capa exterior. Llevamos toda la vida nutriendo la carne. Y al nutrir la carne desarrollamos nuestros 5 sentidos. Y a través de los 5 sentidos nosotros experimentamos el mundo a nuestro alrededor. Nosotros sentimos y podemos aprender a discernir entre lo que se siente bien y lo que se siente mal. Aprendemos a discernir entre lo que se siente bien y lo que se siente súper bien. ¿Cuántos dicen amén?
Podemos discernir entre lo que se ve bien y lo que se ve mal, lo que huele bien y lo que huele mal, lo que sabe bien y lo que sabe mal, pero no teníamos manera de discernir las cosas del Espíritu Santo porque nuestro espíritu, que es lo que nos conecta con Dios, no estaba activado. En el momento en que se activa nuestro espíritu, de momento recibimos la conciencia espiritual o la manera de poder experimentar a Dios. De momento yo leo la Biblia y la entiendo. ¿Cuántos habían tratado de leer la Biblia antes de tener un encuentro con Cristo? Yo lo traté unas cuantas veces y no entendía ni un pepino. No entendía nada, no entiendo. ¿Para qué la voy a seguir leyendo si no entiendo? Pero cuando vine a Cristo, cuando le abrí mi corazón a Jesús, de momento yo puedo leer la Biblia y mira, esto como que me está diciendo algo, esto como que me está hablando. ¿Por qué? Porque se ha abierto el camino en el momento en que despertó mi hombre espiritual. Lo que sucede en ese momento, cualquier semejanza con este diagrama, entre este diagrama y un huevo, es pura coincidencia. Para tratar de entender, ¿verdad?, que el ser humano es de tres partes, el huevo es de tres partes, Dios es de tres partes también. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el momento en que se activa el hombre espiritual, comienza una batalla entre tres personas aquí. Y voy a traer aquí algunos hombrecitos de palo para que puedan admirar mis destrezas artísticas. Aquí ya voy a empezar a profundizar en un concepto, porque la Biblia se refiere al cuerpo como la carne. En el momento en que se activa el hombre espiritual, aquí tu vida se divide en tres. En un extremo tú tienes la carne, todo lo que tú has aprendido a lo largo de los años, todas las malas mañas. Alguien diga conmigo malas mañas. Hay un montón de cosas que nosotros hacemos y sabemos que están mal. Hay un montón de cosas que hacen nuestros padres, que hacen nuestros tíos, que hacen nuestros primos, que hacen nuestros hermanos, que hacen nuestros vecinos. Hay un montón de cosas a nuestro alrededor que se hacen y nosotros sabemos que están mal. Especialmente cuando venimos a Cristo y se activa este tipo que está aquí, que es el hombre espiritual. De momento el Espíritu Santo comienza a redarguirnos de unas cosas que antes yo podía participar de ellas y como si nada. Pero después de llegar a Cristo comienzo a participar de estas cosas y como que me siento raro. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué se siente raro? Porque dice la palabra que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. ¿Y sabe quién está entre medio? El alma. El alma es quien está a cargo de escoger entre a quién le vas a hacer caso. Si le vas a hacer caso al espíritu o si le vas a hacer caso a la carne. Si le vas a hacer caso al espíritu o si le vas a hacer caso a la carne. La decisión se toma aquí. Entonces hay un montón de cosas que nosotros hemos aprendido, porque el desánimo no nace naturalmente, el desánimo se aprende. Y hay muchas cosas a las cuales nosotros nos hemos acostumbrado en la vida. Hay gente que su carácter es un carácter perseverante. Y cuando tú miras por qué esta persona es tan perseverante, yo te digo algo, yo soy bien perseverante porque mis padres son sumamente perseverantes. Hay una perseverancia que yo pude heredar de ellos. No sé si biológicamente, aunque también se entiende que hay una línea biológica, pero definitivamente por aprendizaje. Porque yo vi a mis padres una y otra vez echar para adelante, echar para adelante, echar para adelante, echar para adelante, echar para adelante. Y yo vi progreso tras progreso, yo vi promociones tras promociones. Y yo vi a mi papá fajarse, a mi mamá fajarse. Yo vi a mi familia, pero bien comprometido con sus procesos de desarrollo personal. Y por ende, mi hermana y yo echamos para adelante y echamos para adelante y echamos para adelante y echamos para adelante y echamos para adelante.
y entonces tú miras una persona que está en un constante desánimo, hay que mirar porque de algún lugar se aprendió. De algún lugar este tipo que está aquí en el medio fue adiestrado en la carne, o sea, a través de los sentidos, la conciencia exterior o la conciencia del mundo a mi alrededor. Lo que yo aprendí, si mi mamá batalló con depresiones, si mi papá batalló con depresiones, si en mi casa había una lucha con el desánimo, si en mi casa había mucha pereza, si en mi casa, mi vecindario, mi comunidad, yo lo que he visto es este nivel constante y nunca vi progreso, nunca vi promoción, nunca vi aceleramiento, nunca vi este crecimiento. Pues entonces lo que recibí en mi carne fue eso. Y mucho de lo que nosotros necesitamos atravesar en nuestro proceso de crecimiento espiritual es poder adiestrar a este tipo que está aquí en el medio, que se llama el alma. La Biblia también le llama la mente. ¿Por qué? Porque es lo mismo. En la mente es que se toman las decisiones, en la mente es que se procesa la información, en la mente es que se procesan las experiencias. Alguien diga conmigo experiencias. Ok, así que lo que comienza cuando una persona viene a los caminos de Cristo, que por eso es que muchas personas se apartan en los primeros 12 meses. Muchas personas llegan a Cristo y se apartan en los primeros 12 meses porque el proceso inicial no lo pueden manejar. Porque dice la palabra que en cuanto esto se activa, comienza una guerra entre este tipo y este tipo. Una guerra entre el espíritu y la carne. Y se convierte en un conflicto que puede ser tan y tan abrumador y tan intenso que mucha gente decide quedarse en sus casas y dicen, esto no es para mí. Pero Romanos capítulo 12 versículo 2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que tú puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que tú puedas ver el cumplimiento de todo lo que Dios ya ha depositado aquí. Yo siento a Dios aquí. En el momento en que yo pude venir a los pies de Cristo, aquí se activa todo lo que ya Dios ha declarado desde la eternidad. Y el conflicto, ¿tú sabes cuál es el conflicto que a nosotros nos trae mucha frustración en la vida? Que lo que yo siento en mi interior no concuerda con lo que yo estoy viendo a mi alrededor. La palabra que Dios ha declarado sobre mi vida, palabra de bendición, palabra de restauración de mi familia, palabra de bendición sobre mi casa, palabra de sanidad, palabra de prosperidad, palabra de progreso, palabra de vida y de vida en abundancia. Todo esto yo lo cargo aquí, pero esto está chocando con lo que estoy viendo a mi alrededor. Y esto, tú sabes lo que provoca, una confusión aquí, en el alma. Y la confusión desanima. Cuando hablamos de confusión, me refiero a que no sabemos qué pensar. ¿Esto está bendiciendo a alguien? La confusión es que yo no sé ni qué pensar. Yo tuve el privilegio de trabajar en una escuela por 4 años como manejador de casos, ayudando a jóvenes a planificar sus futuros, ¿verdad? Sus carreras profesionales, si iban a ir a la universidad, que iban a estudiar. Y en la mayoría de los casos era bastante fácil, porque muchos de ellos sabían sus intereses, lo que les gustaban, sus talentos, y era cuestión de combinar sus destrezas y sus intereses con una profesión. Pero habían otros casos que eran difíciles. Y no eran difíciles porque los jóvenes no querían echar para adelante. No era que los jóvenes, tú le preguntabas, pero ¿tú quieres trabajar? Sí, yo quiero trabajar. ¿Y tú quieres ganar buen dinero? Sí, yo quiero ganar buen dinero. Pues ¿qué vas a hacer con tu vida? No sé. No era que no quisieran echar para adelante, era que no tenían una dirección establecida. No sabían qué pensar. Y no hay nada más difícil para un líder que tratar de impulsar a alguien que no tiene una dirección. Pero cuando tú tienes una dirección definida en tu vida, pues ya entonces tú sabes hacia dónde tú vas a caminar. Pero el problema es cuando hay una confusión. La Biblia se refiere a la confusión como un doble ánimo.
un doble ánimo. Significa que hoy yo me quisiera ir en esta dirección, pero mañana no quiero. Mañana entonces mejor me voy por acá. Y al tercer día me arrepentí y quise entonces regresar por este camino. Y al cuarto día me levanté virado y quiero volver otra vez por este otro camino. Santiago capítulo 1 versículo 8. Mira el problema aquí, mira el problema de la confusión. Santiago capítulo 1 versículo 8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En cualquier área de nuestras vidas en la cual nosotros tengamos confusión, la confusión en esta área de mi vida va a tener influencia sobre todas las demás áreas de mi vida. Confusiones espirituales van a provocarme confusiones en mi vida financiera también. Confusiones en mi vida financiera, o sea, en mi manera de pensar respecto al dinero. Y esto es algo que en las iglesias también hay un espíritu de religiosidad, que esto no se puede hablar en las iglesias. Yo reprendo al diablo porque tú sabes que en la Biblia aparece muchísimas veces el tema. Pero si yo tengo confusión, especialmente si yo tengo tabús, y esto es del mismo infierno, hay temas que el mismo diablo no quiere que se toquen en la iglesia porque sabe que van a traer poder a la iglesia. Y entonces se crean estos tabús. No hablen de esto. Y la gente se resiste. Tú mencionas la palabra bendición y mencionas la palabra prosperidad, y por lo menos la mitad de la iglesia se bloquean. ¿Por qué? Porque el cuerpo ha sido adiestrado para recibir más la pobreza que la prosperidad. Yo reprendo el diablo. Este tipo que está aquí, el alma, ha recibido más información, más instrucción respecto a la pobreza que respecto a la prosperidad. Pero la palabra de Dios es útil para instruir. Aleluya. Es eficaz. Por eso nosotros, el proceso más importante de todo creyente es que nosotros podamos entrar en un proceso de readiestramiento de nuestras mentes. Esa es la importancia de la Biblia. Esa es la importancia de leer la Biblia. O sea, ¿con cuánta palabra tú te estás alimentando? ¿Con cuánta palabra tú te estás alimentando? Porque si el crecimiento físico tiene que ver con la manera en que yo alimento mi cuerpo, el crecimiento espiritual tiene que ver con la manera en que yo alimento mi espíritu. Entonces te tengo que volver a preguntar. Es más, pregúntale a la persona que está al lado tuyo, ¿cuánta Biblia estás leyendo? Sí, la pregunta fue para confrontarte, para retarte. Porque si tú no estás leyendo mucha Biblia, entonces estás dejando el alma con la instrucción de la carne. Y de esa manera jamás vamos a ser transformados. De esa manera jamás vamos a ser reformados conforme a la imagen de Dios. Vamos a seguir conformándonos al mundo. Por eso el versículo en Romanos 12 dice, no te conformes con este mundo, no te conformes con este siglo, no te conformes con lo que estás viendo en este tiempo a tu alrededor, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Hay un proceso de readiestramiento que cada creyente es responsable de sí mismo para provocarlo. ¿Por qué fulano siempre está hablando de la misma revelación? ¿Y por qué fulano siempre me trae el mismo versículo? ¿Por qué que fulano no se ha aprendido ningún versículo nuevo todavía? Entonces, si nos mantenemos en el mismo nivel de revelación, nos vamos a mantener en el mismo nivel de crecimiento. Pero nosotros entonces, para poder salir del doble ánimo, la Biblia yo creo que es sumamente sabia. Dios es sumamente sabio en describir la confusión como un doble ánimo. Doble ánimo habla de una doble manera de pensar, o una doble visión, o una división. Y es que yo mismo
Dentro de mí estoy dividido entre dos maneras de pensar. Estoy dividido entre dos maneras de ver las cosas. Yo estoy dividido entre la manera de la carne de ver las cosas y dividido entre la manera del espíritu de ver las cosas. Me siento tan tentado en correr por este lugar con esta palabra. Dios mío, esto está provocando una revolución por dentro de mí. En un momento dado el pueblo hebreo estaba dividido y quiero ir cerrando para que puedan entender el efecto del doble ánimo, el efecto de la confusión en nuestras vidas. Segunda de Crónicas capítulo 13. Vamos a ir al Antiguo Testamento para ver, porque esto fue algo que le pasó al pueblo de Dios, al pueblo hebreo, al pueblo judío. El pueblo judío, dice la palabra, que Dios le envió a Moisés para sacarlo de la esclavitud en Egipto. ¿Recuerdan la historia? Cuando Dios envía a Moisés a sacar al pueblo de la esclavitud en Egipto, ¿salió un pueblo o salieron dos pueblos? Salió un pueblo. Pues algo pasó por el camino, que el pueblo se dividió. Y no tan solo que el pueblo se dividió, sino que el pueblo entró en guerra contra sí mismo. Segunda de Crónicas, capítulo 13. Estas son las crónicas de los reyes de Israel, o sea, los relatos o las historias de los reyes de Israel. Estos dos libros, Primera y Segunda de Crónicas, son libros poderosos que nosotros vamos a ver el trato de Dios con el pueblo de Israel de una manera bien impresionante. Y nos vemos identificados en este proceso también. Segunda de Crónicas 13:14. Dice, cuando los de Judá miraron hacia atrás, 13:14, Segunda de Crónicas 13:14. Cuando los de Judá miraron hacia atrás, se dieron cuenta que los israelitas los atacaban también por la retaguardia. Pueblo de Judá contra los israelitas. Cuando en un principio Dios, cuando se refería al pueblo como Israel. Un solo pueblo, caminando en una sola visión, caminando en un solo ánimo, recibiendo la misma palabra de Dios y caminando en un solo propósito por Dios. De momento tenemos este pueblo dividido entre las tribus, dos partes principales de las 12 tribus de Israel. Se juntaron, se dividieron entre ellos y se juntaron en dos bandos diferentes. Y tenemos aquí a Judá en guerra contra Israel. Cuando los de Judá miraron hacia atrás, se dieron cuenta de que los israelitas los atacaban también por la retaguardia. Entonces clamaron al Señor y los sacerdotes tocaron las trompetas. En el momento en que los de Judá lanzaron el grito de guerra, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional por si acaso, Dios derrotó a Jeroboam, que era el rey de los israelitas. Dios derrotó a Jeroboam y a los israelitas, dándole la victoria a Abías y Judá. Abías era el rey de Judá. Dios derrotó a su propio pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo estaba dividido. Y Dios respaldó a la mitad del pueblo que clamó a Él. Dios no tiene ninguna obligación en respaldarte a ti cuando tus decisiones son influenciadas por la carne. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Hay veces que nosotros nos frustramos porque las cosas no salen como nosotros queremos. Y le reclamamos a Dios por cosas que no salen como nosotros pensábamos. Pero Señor, si yo estoy yendo a la iglesia, ¿y por qué esto no me sale? Tú puedes estar yendo a la iglesia y seguir caminando bajo la carne. Porque llevas toda tu vida adiestrando a tu alma para obedecer la carne. Toda tu vida. De momento llegamos a Cristo y en 3 meses comenzamos a reclamarle a Dios por decisiones que seguimos tomando de la manera en que las llevamos tomando toda la vida. Ay, siento a Dios aquí, perdónenme, yo siento algo bien fuerte.
No le podemos, Dios no tiene ninguna obligación a respaldarte a ti cuando tú te dejas llevar por la carne. Pero Dios respaldó al pueblo que clamó a Él. Este pueblo de Judá se había comprometido con el Señor y habían sacado la idolatría, las imágenes y la idolatría del pueblo. Cuando ellos llegaron a la tierra prometida, ellos comenzaron a adoptar las prácticas religiosas del pueblo de ese lugar. Comenzaron a entrar en idolatría, comenzaron a adorar a los dioses de esa tierra. Comenzaron a alejarse del Dios verdadero. Y allí fue que comenzó a dividirse el pueblo entre aquellos que estaban comprometidos con el Señor, míralo por aquí, versus aquellos que estaban en contra de Dios. Cualquier semejanza con tu proceso personal es pura casualidad. No es casualidad. Cuando nosotros miramos Primera y Segunda de Crónicas, el trato de Dios con el pueblo de Israel, es como verme a mi vida en el espejo. De momento me va bien porque estoy metido con Dios, comprometido con Dios. Dios comienza a bendecir mi vida y entonces yo empiezo a bajar la guardia. Empiezo a dejar de orar, empiezo a dejar de ofrendar, empiezo a dejar de diezmar, empiezo a dejar de congregarme, empiezo a dejar de comprometerme y entonces comienzo a adoptar las prácticas del mundo. ¿Por qué? Porque si yo dejo de alimentar mi espíritu, de algo me voy a estar alimentando. Porque este tipo que está en el medio siempre va a comer. El alma siempre va a comer de algo, pero tú decides si lo vas a alimentar de aquí o de acá. Entonces dejo de alimentar el espíritu, comienzo a alimentar más la carne, comienzo a alejarme de Dios. De momento comienzo a atravesar unos procesos difíciles porque al alejarme de Dios me alejo también de su favor, me alejo de su protección. No fue que Dios dejó de protegerme, es que yo me salí de la cobertura. El hijo que se va de la casa del padre lamentablemente no cuenta con la protección del padre. Si yo como hombre, como padre en mi casa, pongo un sistema de seguridad en mi casa y ese sistema de seguridad está allí para proteger a mi familia, cuando viene el ladrón no puede entrar a mi casa porque yo procuré proteger mi casa. Pero si mi hijo se va rebelde de mi casa y viene el ladrón y lo coge en la calle más abajo, mi hijo no me puede reclamar a mí porque no lo protegí. Fue que te saliste de la casa, papi. Siento a Dios aquí, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a decidir, Dios mío, ayúdame a terminar este mensaje, Padre, por favor. Dice la palabra: entonces clamaron al Señor y los sacerdotes tocaron las trompetas. En el versículo 15 dice: en el momento en que los de Judá lanzaron el grito de guerra, Dios derrotó a Jeroboam y a los israelitas, dándoles la victoria a Abías y Judá. Los israelitas intentaron huir, pero Dios los entregó al poder de Judá. ¿Por qué? Porque Judá fue quien clamó a Jehová. Abías, que era el rey de Judá, Abías y su ejército les ocasionaron una gran derrota, matando a 500,000 soldados selectos de Israel. O sea, eran de los fuertes de Israel. En esa ocasión fueron humillados los israelitas, mientras que los de Judá salieron victoriosos porque confiaron en el Señor, Dios de sus antepasados. Y si el enemigo se cree que te va a vencer porque va a alimentar tu carne, yo estoy creyéndole a Dios por una iglesia que se levanta empoderada, por una iglesia que decide hacerle caso a Dios y rendirse a Él, y una iglesia que vuelve su corazón para atender las cosas del Espíritu. Hoy el enemigo será humillado en el nombre poderoso de Jesús por una iglesia que se levanta en su compromiso con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Te puedes atrever a aplaudir en medio. Yo estoy dando clase, pero si recibes la palabra puedes gritar amén. Yo no me voy a ofender. Segunda de Crónicas capítulo 15. Mira lo que pasó aquí. Segunda de Crónicas capítulo 15, desde el versículo 1, dice: el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y este salió al encuentro de Asa. Asa era el hijo de Abías, o sea, Abías fue el rey de Judá, el rey
que estableció como parte de su gobierno eliminar la idolatría de su pueblo y levantar nuevamente los altares a Jehová. Esto fue un rey bueno, y como consecuencia dice la palabra que luego de él vinieron 10 años de paz sobre la tierra. Cuando muere Abías, se levanta su hijo Asa, que también fue un rey comprometido con el Señor. Es que lo que sembramos cosechamos. Si yo siembro compromiso con Dios, yo voy a cosechar un linaje y un legado de compromiso con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra que se levantó el profeta Azarías. En el versículo 2 de Segunda de Crónicas 15 dice: y este salió al encuentro de Asa y le dijo: Asa y gente de Judá y de Benjamín, escúchenme, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, ay Dios mío, Él dejará que ustedes lo hallen. Si lo buscan, Él se dejará encontrar. Es lo que está diciendo esto. Esto está poderoso. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. Esto es lo mismo que les estoy explicando de la casa del papá que pone un sistema de seguridad en su casa para su familia. Si lo abandonan, lamentablemente ustedes se salieron del lugar de la cobertura. Por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción. Mira eso, sin ley, dice tu versión. Sin ley, sin Dios y sin ley. Pues no había sacerdote que le enseñara. Por eso es que durante las próximas semanas nos vamos a hacer amigos con la pizarra, porque en esta casa se levanta un sacerdote dispuesto a enseñar. Aquí definitivamente te voy a traer palabra que te va a animar, pero te voy a traer fundamento. Yo estoy procurando profundizar en revelación para levantar una iglesia empoderada. Una iglesia empoderada no es una iglesia que grita. Una iglesia empoderada no es una iglesia llena. Una iglesia empoderada es una iglesia que conoce a Cristo. Una iglesia empoderada es una iglesia que conoce la palabra de Dios. Pues no había sacerdote que le enseñara, pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor. Dios sabe convertir las maldiciones en bendiciones. Dios sabe cómo aprovechar una tribulación. Hay veces que nosotros maldecimos el proceso, pero el mismo proceso es lo que Dios está utilizando para llevarnos de vuelta a Él. La escasez es lo que nos está llevando de vuelta a Él. El pueblo de Puerto Rico está siendo procesado y no es porque Dios esté rechazando el pueblo, es porque Dios está llamando a este pueblo. Dios mío. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor Dios de Israel y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. Y como efecto, el efecto de recibir una palabra de Dios, te voy a pedir que vayas al versículo 8 de Segunda de Crónicas, ese mismo capítulo 15 de Segunda de Crónicas, versículo 8. Segunda de Crónicas 15:8. Dice: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, fue y cobró ánimo. ¿Cuál fue el efecto de recibir la palabra de Dios? Cobró ánimo. Cobró ánimo. ¿Y qué fue lo que hizo? Y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Este es el efecto que tiene sobre nuestras vidas cuando yo recibo una palabra de Dios. Esa es la importancia de tener una dieta de palabra de Dios. ¿Cuánta Biblia estamos leyendo? Porque cada vez que yo recibo palabra de Dios, se confronta esta confusión en mi vida. Hubo reforma espiritual, eso es poderoso. Cada vez que yo recibo, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad. ¿Cuán valiosa es la verdad? Muchas de las cosas que nos desaniman a nosotros no son ni reales.
son mentiras del diablo. Mentiras del diablo que quiere que tú vivas deprimido. Mentiras del diablo que te dicen, no, tú vas a estar solo toda tu vida. Mentiras del diablo que te dicen, tú eres un rechazado. Mentiras del diablo que te dicen, tú no vas a llegar a ser nadie en la vida. Mentiras del diablo que te dicen, tú no vas a lograr nada en la vida. Mentiras del diablo que te dicen, tú nunca vas a ser sano. Mentiras del diablo que te dicen, nadie te va a amar. Mentiras del diablo que te dicen, tú nunca vas a alcanzar ese sueño. Son mentiras. El problema es que venimos escuchando esas mentiras a lo largo de toda la vida, alimentando a este tipo que está aquí, la carne. Y la carne adiestrando la mente para procesar la información bajo las mentiras. Pero cada vez que yo recibo la palabra de Dios, tú sabes el efecto que tiene la verdad, le calla la boca al diablo. Le calla la boca al diablo. Cuando yo recibo la verdad cancela la mentira. La verdad a mí me empodera, porque yo digo, yo llevo toda la vida creyendo que yo tengo que ser pobre. Yo llevo toda la vida creyendo que yo tengo que estar solo. Yo llevo toda la vida creyendo que yo no puedo acercarme a Dios. Yo llevo toda la vida creyendo que yo no puedo, que yo no puedo, que yo no puedo. Mentiras. Y de momento viene esta palabra que viene desde el cielo, que es la verdad. Y esto comienza a activar aquí adentro, dentro de mí. Aleluya. Dice la palabra que aquel que ha recibido a Cristo, dice la palabra que ríos brotarán de su interior. Ríos brotarán. La unción de la verdad de Dios no está cayendo sobre ti, está fluyendo desde adentro de ti. Por eso es que me frustro. Porque lo que yo siento por dentro de mí está chocando con la realidad que estoy viendo a mi alrededor. Pero tenemos que nosotros escoger aquí en el alma si yo voy a creer lo que estoy viendo a mi alrededor o si yo voy a creer la palabra que yo tengo por dentro. Por eso es que aquel que vive por aquellos que somos creyentes, caminamos por fe, vivimos por fe y no por vista. Aleluya. Dios mío. Ya estoy terminando. Así que la llave, termino con esto. La llave para vencer la confusión. En Santiago, vuelvo al primer versículo con el que comencé. Santiago capítulo 4, versículo 8. Dile a tu vecino, qué bueno que viniste, ¿verdad? Díselo. Dile, qué bueno que viniste, qué bueno que viniste, qué bueno que viniste. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien sus manos y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, en el versículo 9 dice, aflíjanse y lamentanse y lloren. Su risa se convierte en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Busqué este pasaje en la versión Dios habla hoy. En la versión Dios habla hoy, ese mismo versículo 8 de Santiago 4. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, purifiquen sus corazones. Ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Ustedes que quieren amar a Dios y amar al mundo a la vez. Aquí es que entramos en confusión. Ese es el doble ánimo. Tú quieres saber qué es lo que te está causando desánimo ahora mismo. Esta confusión. Que no hemos resuelto este asunto. Queremos amar a Dios, pero queremos amar al mundo a la misma vez. Una cosa no puede cohabitar con la otra. Esto es lo que crea una división. Esto es lo que crea un doble ánimo. Esto es lo que crea una confusión. A nivel de que al final del día yo no sé ni qué pensar. Al final del día yo no sé a quién servirle. Yo no sé si servirle a la carne o servirle al Espíritu. Yo no sé si servirle al mundo o servirle a Dios. Yo no sé en dónde yo estoy parado.
Y esta confusión me detiene. Esta confusión a mí no me dan ganas de orar así, a mí no me dan ganas de perseverar así. Esta confusión, tú sabes lo que dice la Biblia, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Tú quieres saber por qué nos estancamos espiritualmente? Por esta confusión. ¿Por qué no progresamos en entender a Dios? Y tú sabes que hablamos de estas cosas, de lo que es entender a Dios. ¿Y por qué necesitamos entender a Dios? Es que si no entendemos a Dios, no entendemos el propósito por el cual fuimos creados. Si yo no profundizo en mi entendimiento de Dios aquí, jamás voy a entender para qué fui creado. Y si yo no entiendo para qué fui creado, entonces ¿en qué dirección yo estoy caminando? Voy a estar pendiente a cosas que un día están y el otro día no. Y de momento nos vamos a frustrar y le vamos a reclamar a Dios: Señor, pero si llevo en la iglesia todos estos años haciendo esto, ¿y por qué no siento que avanzo? Es que es posible que estés profundizando en la iglesia y no profundizando en Cristo. Profundizando en cultura eclesiástica, pero no profundizando en la palabra de Dios. Profundizando en eventos, profundizando en artes, en música, en el micrófono. Y esto se ve tan bonito. Pero no profundizamos en la palabra, no. Entonces, ¿qué dice que ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez, ¿qué es lo que dice? Purifica tu corazón, esa es la llave. Purifica tu corazón. ¿Cómo yo voy a resolver esto? Yo necesito limpiarme por dentro. Dice que su risa se cambia en lágrimas y su alegría en tristeza. O sea, hay cosas que nos dan risa que se supone que nos estén dando ganas de llorar. Y hay cosas que nos están dando ganas de llorar que nos deberíamos estar riendo. Cosas que nos dan ganas de llorar que si tuviéramos una fe profunda de verdad nos estaríamos riendo. Aquí es que se disuelve el desánimo. Aquí se rompe esto en el nombre de Jesús. Cuando yo logro profundizar en una fe, que yo puedo conocer al Cristo que es fiel, que yo puedo confiar, que cuando yo me estoy lamentando por la tribulación que es leve y pasajera, y yo puedo entender que Dios no está mirando la tribulación que es leve y es pasajera, sino que Dios está mirando el peso de gloria que Él está produciendo en mi vida. La unción, la fuerza espiritual que Él está formando en mí. Una fe poderosa, no una fe superficial. De momento se disuelve el desánimo, se va. ¿Por qué? Porque yo tengo una palabra de Dios que me ha hecho ver la situación de una manera diferente. Yo tengo una palabra de Dios que me está readiestrando. Yo tengo una palabra de Dios que está callándole la boca a mi carne, que me está diciendo que voy a perder esta batalla. Mi carne que me está diciendo que yo estoy derrotado. Mi carne que me está diciendo que ya perdí. Y de momento yo tengo una palabra que le está callando la boca a mi carne y está activando la palabra de fe en mi vida, que me mueve a perseverar, que me mueve a creer por cosas mayores. Dios mío. Todas las áreas de nuestra vida que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, las debemos rendir a Él. Esto es humillarnos delante de Dios. Humillarme delante de Dios no es llorar delante de Dios, porque yo puedo llorar delante de Dios, pero si no estoy dispuesto a cambiar, no me he humillado nada. Eso es un remordimiento. Me sentí mal. El Espíritu Santo me tocó y me sentí mal. Pero si yo no estoy dispuesto a cambiar, ¿tú sabes qué? No va a pasar nada. Pero el versículo dice: humíllense delante de Dios y Él los enaltecerá. ¿Con qué es que nosotros nos purificamos? ¿Con qué tú te limpias? ¿Con qué tú te bañas? Con agua. Juan capítulo 4, versículo 14. Juan capítulo 4 versículo 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo
le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Tú sabes dónde tenemos esa agua? En Juan capítulo 7 versículo 38 nos dice dónde tenemos esa agua los creyentes de Cristo. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya tú tienes lo que necesitas para ser transformado. Lo tienes aquí. Lo tienes en lo más profundo de tu interior. Lo tienes en tus entrañas. Esa palabra griega de los interiores habla de tus entrañas. Es algún lugar cerca de los intestinos. Es algo que tú tienes por dentro aquí. Por eso hay algunas personas que cuando se predica una palabra, cuando el Espíritu te toca en medio de una predicación, tú lo que sientes es algo aquí. Que me estremece. Algo que me estremece por dentro. Es una palabra que es probablemente una palabra de ciencia y probablemente una palabra de sabiduría, con una aplicación específica para tu vida. Por eso es que activa cosas en tu interior. Por eso es que tú sientes algo por dentro que te hace temblar, que te hace gritar, te hace... una revolución que tú sientes por dentro, porque se está activando lo que ya tú cargas allá adentro. Lo que pasa es que está apagado todavía entre medio de esta capa que tenemos que vencer. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Ese es en el versículo 39 de Juan 7. Juan 7:39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús fue glorificado en su resurrección después de la crucifixión. Por eso Él le dijo a sus discípulos: es mejor que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá el Consolador, el Espíritu de verdad. ¡Aleluya! Cuando recibimos el Espíritu Santo por dentro, aquí es que comienza la batalla, porque todas las mentiras que nosotros venimos almacenando en nuestro interior a lo largo de nuestro caminar en la vida, de momento el Espíritu Santo comienza a confrontar todo eso y dice: no hay espacio aquí para ti, no hay espacio aquí para ti, no hay espacio aquí para ti. Tú tienes que sacar esta mentira de tu vida, tienes que cancelar, tienes que corregirla, readiestrar tu mente. El agua ya está corriendo y no está corriendo sobre ti, está corriendo de tu interior. Y es tiempo de comenzar a serle fiel a tu verdadera identidad. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Que comencemos a serle fiel a nuestra verdadera identidad. No esta persona. Esta persona es la que el mundo ha formado. Esta persona, en mi carácter personal, esta persona llegó a ser mentirosa. Esta persona le robaba a su familia. Esta persona era un drogadicto. Esta persona era un alcohólico. Esta persona era un mujeriego. Esta persona era un desenfrenado. Este era yo. Mi viejo hombre, mi vieja criatura. La persona que el mundo crió, la persona que el mundo formó. Era un embustero, era un tramposo, era una persona, yo le hacía daño a la gente y a mí no me importaba nada. Yo llevé gente a la adicción, gente que venían a las 3 de la mañana desesperados a buscar para curarse. Y yo me gozaba porque les podía vender. Pero cuando yo llego a Cristo, de momento toda esta vieja criatura, toda esta persona que le hacía daño a la gente, toda esta persona que era un desenfrenado, esta persona que era un desordenado, de momento se activa mi hombre espiritual. Y Dios comienza un proceso de transformación que va a ser hasta el día en que Cristo me llame a su presencia. Porque te digo que yo aprendí malas mañas de verdad. Y estoy en 40 días de transformación, estoy ayunando casi todos los días. Comencé hace un poquito más de una semana y te digo que el Señor a mí me está confrontando con unas cosas a estas alturas. A 15 años de haber conocido al Señor y Cristo me está confrontando con unas cosas todavía que yo digo: Señor, ¿cómo es posible que esto esté dentro de mí todavía? Está allí.
Seremos transformados. Esto es un proceso que va a ser un día detrás del otro, y esto es a la velocidad que tú decidas. Cristo es un caballero. Él no va a determinar la velocidad que va a procesarte a ti. Pero si tú haces lo que dice aquí en la Biblia, te humillas delante de Él, dice la palabra que Él te va a enaltecer. Que mengüe yo para que Cristo crezca. Así que funciona esto. Que mengüe mi viejo hombre, que mengüe mi carne, para que mi hombre espiritual pueda ser levantado en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por esta noche, Señor, y te damos gracias por el proceso de esta temporada que está comenzando hoy, Señor. Que seremos empoderados en la poderosa palabra tuya, Señor, como nunca antes, Señor. Esa es mi petición delante de ti. Padre celestial, que tú nos lleves en un entendimiento profundo de tu palabra y que nos lleves en un entendimiento profundo de la fe y del proceso que tú has comenzado en nuestras vidas, Señor. Que podamos entender lo que tú estás haciendo en nosotros y a través de nosotros. Que podamos entender, Padre, y en el nombre poderoso de Jesús, en esta noche hemos hablado acerca del desánimo por confusión, el desánimo por doble ánimo, el desánimo por estar divididos por dentro, Señor, entre dos maneras de ver las cosas, a la manera de la carne o a la manera del espíritu. Pero en el nombre poderoso de Jesús, dice tu palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Al poder entender, Señor, este proceso, esta batalla que está ocurriendo por dentro, Señor, es nuestro deseo, Señor, y yo estoy creyendo con fe, Padre, que esta iglesia se le pone de acuerdo conmigo en esta petición. Que nosotros no viviremos en doble ánimo jamás. Que no viviremos divididos, que no seguiremos estancados a causa del desánimo por confusión, sino que seremos una sola pieza, Señor, en la vida. Que seremos una sola cosa, Señor Padre. Te obedeceremos a ti en todo, Señor, y no obedeceremos la carne. Obedeceremos tu verdad y no obedeceremos las mentiras que hemos recibido a lo largo de la vida. En el nombre poderoso de Jesús, mandamos a callar la voz del infierno que ha declarado maldiciones sobre nosotros, que ha declarado pobreza, escasez, depresión, ansiedad, soledad, estancamiento y enfermedad. En el nombre de Jesús se cancela toda palabra de maldición. No hemos nacido, no fuimos creados para vivir en condición de maldición. Fuimos creados para vivir en vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Y así mismo en el nombre poderoso de Jesús, Señor, hemos decidido escuchar tu voz, hemos decidido readiestrar nuestras mentes, hemos decidido ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Padre. Hemos decidido, Señor, en el nombre de Jesús, profundizar en la lectura de la Biblia, Señor. Recibir tu palabra como si fuera el alimento que necesitamos para vivir, porque así mismo lo es. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de tu boca, Señor. Y así viviremos nosotros, Señor. No solamente de pan, sino de la palabra tuya. Viviremos de tu palabra, caminaremos en tu palabra, Señor. Padre, seremos acelerados por tu palabra, seremos empoderados por tu palabra, seremos sanados por tu palabra. El desánimo se va, Señor, en el nombre de Jesús. Toda barrera se rompe, toda muralla se cae en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Toda resistencia en contra de la profundidad en la fe, yo cancelo, yo reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de religiosidad aquí en esta iglesia, Señor, y en el pueblo de Coamo, Señor. Basta ya de vivir una fe superficial. Basta ya de vivir fe por rituales. Basta ya de vivir una fe de culto en culto. Basta ya, en el nombre de Jesús. Se levanta una iglesia empoderada, porque será una iglesia apasionada. Es una iglesia apasionada con la presencia y la palabra de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Se levanta una iglesia que no puede dejar pasar ni un día sin leer la Biblia. Se levanta una iglesia que no puede dejar pasar ni un día sin orar. Se levanta una iglesia que, en el nombre poderoso de Jesús, que no puede vivir
sin la presencia y la palabra de Dios, que ha podido entender que esta es la vida, porque por Él y para Él, para su gloria son todas las cosas. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús y la iglesia de Jesucristo, con un aplauso de alabanza, grítame. Aleluya.